del sector energético. Les recordamos que estamos interactuando en redes sociales con el hashtag Colombia Genera en Twitter y nuestra cuenta es @Andy en mayúscula _ Colombia. Los invitamos también a que participen con sus mensajes, preguntas y sobre todo ahorita que viene el debate, mucho mejor. Allí pueden filtrar muy bien todas sus opiniones. La red Wi-Fi es Colombia Genera y la contraseña en mayúscula es Andy 2018. Tenemos también este video de la Cámara de Comercio de Cali. Dicen que el futuro es algo incierto, algo que no conocemos. Aún. Hoy sabemos que el futuro es el presente, con tecnologías innovadoras, generando nuevos modelos de negocio, creciendo a partir de la bioenergía, con ideas que se convierten en tendencias, necesidades que se convierten en soluciones para las ciudades, para las empresas, para la gente. En Colombia lo sabemos, la bioenergía es la energía del futuro. Beyond 2018, la revolución de la energía. Para continuar con nuestra agenda, ¿qué tal si seguimos con el panel Energía y Crecimiento? ¿Cómo hacer crecer la demanda? Así es que invitamos a nuestro escenario y los saludamos, ya que se encuentran acá, a la doctora Ángela Montoya, presidenta ejecutiva de Acolgen, doctor José Camilo Mansur Hatin, director ejecutivo de Asocodis, doctor Diego Jaramillo Peláez, gerente corporativo de tecnología de la organización Corona, y al doctor Jaime Concha, vicepresidente de Hidrocarburos y Energía de la ANDI. También invitamos y hacemos partícipe al doctor Bruce McMaster. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. No es fácil realmente estar a las 2 de la tarde después de almuerzo tan rápido en un congreso, pero era para nosotros muy importante tratar de arrancar relativamente rápido porque, como ustedes bien saben, tenemos el panel con candidatos a la presidencia de la República, 3 en punto, que por cierto va a ser transmitido por streaming a través de las redes del Diario El Tiempo, de W Radio y de la ANDI. Entonces queremos ser puntuales, digamos, en términos de la transmisión. Tenemos con nosotros, como fue anunciado ahorita, pues a Ángela Montoya. Ángela, pues muchas personas la conocemos por muchos temas. Hoy en día es la presidenta de Acolgen, pero hay que decir que Ángela fue la gerente general en su momento de Publicaciones Semana por casi 16 años, además. Fue directora de la oficina de Proexport, fue ministra de Comunicaciones del gobierno Pastrana. Además trabajó en Colombia es Pasión, donde hizo todo el lanzamiento en su momento de la imagen del país y de la imagen de Colombia. José Camilo Mansur es el director ejecutivo de Asocodis, es un ingeniero civil con maestría en economía, fue vicepresidente de Carbocol, presidente de URRA, director ejecutivo y experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Hoy está en Asocodis, como estábamos diciendo ahorita.
Diego Jaramillo, por su parte, es el gerente corporativo de tecnología de la organización Corona. Como ustedes se dan cuenta, tenemos diferentes eslabones de la cadena en este momento representados, y está Jaime Concha, que es el vicepresidente de Energía, Hidrocarburos y Minería de la ANDI, quien va a adelantar y quien va a llevar a cabo, digamos, todo el proceso de preguntas y respuestas, entre otras cosas, porque como vienen los candidatos, yo debo ir a recibirlos, saludarlos y demás, entonces yo me permití, digamos, hacer la introducción y dejarlos en manos de Jaime y de los invitados. Decir dos cosas para ustedes, y esto es muy interesante porque la pregunta que nos hacemos, digamos, alrededor del panel es cómo hacemos para que eventualmente crezca la demanda, y esto a muchas personas le puede parecer curioso, que uno quiera que crezca la demanda de energía, pero pues no se nos olvide a muchos de nosotros, la energía es un negocio como cualquier otro, que quiere vender más, que quiere producir más, que quiere hacer más negocios, que quiere crecer, y eso es de la naturaleza de cualquier, por supuesto, negocio. Ahora, ¿qué queremos? Pues probablemente vamos a querer tener una matriz cada vez más limpia, probablemente vamos a querer poder ser cada vez más sostenibles, probablemente vamos a querer tener tecnologías cada vez mejores, de manera que entonces la pregunta se termina reduciendo un poco cómo hacer para que crezca la economía, que crece la demanda, cómo hacer para que crezca la industria, que crece la demanda, cómo hacer para que crezca el consumo, eventualmente que mueva el resto de economía para que crezca la demanda. Cuando ustedes ven los datos de Colombia, yo no sé si las gráficas las tenemos para proyectarlas o no. Cuando ustedes ven los datos de Colombia alrededor del crecimiento de la demanda, se encuentran con que verdaderamente Colombia lo que ha tenido es un dato bastante estable, digamos, de un sector que no crece mucho. Es un sector que seguramente ha tenido, digamos, un comportamiento bastante, casi que uno diría monótono, predictible, homogéneo. Tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con que efectivamente, seguramente ha habido procesos de eficiencia energética, y esa es la razón por la cual incluso nos encuentra con que el crecimiento de la venta y de la generación de energía en un momento dado pues va creciendo a tasas inferiores a las tasas del PIB. Tiene que ver también en un momento dado, por ejemplo, con la reducción de pérdidas negras, de pérdidas técnicas, y en la medida en que uno va teniendo un sistema más eficiente, pues por supuesto va teniendo entonces más energía para poder vender de la que genera. En ese orden de ideas, la pregunta es una pregunta muy interesante, parecería ser una pregunta curiosa, digamos, para un mundo que quiere ser más sostenible, pero evidentemente para un país como Colombia, que necesita unas tasas de crecimiento grandes, unas tasas de crecimiento importantes, esta es una pregunta más que relevante. Solamente nosotros vamos a ser capaces, por supuesto, de crecer, y todo el mundo lo sabe, si la actividad económica en un país como Colombia crece a tasas del 5, del 6 o del 7%, y eso es lo que necesita una economía como la nuestra, lo que necesita nuestra sociedad, de manera que ahí tenemos un reto importantísimo. Esa es la pregunta fundamental que se está planteando entonces para este panel, esa es la pregunta que se le ha pedido de alguna forma a los panelistas que nos ayuden a resolver el día de hoy, ya que nos den ideas a ver cómo hacemos para que este negocio, que es el negocio de generación de energía, sea un negocio cada vez más grande. Muchas gracias, los dejo en manos entonces de Jaime Concha. Bueno, lo primero vamos a poner 40 minutos porque como toca estar a las 3, entonces vamos a recortar un poco el diálogo del final, pues por temas de tiempo. Muchas gracias. Bueno, veíamos en el panel anterior el tema de movilidad eléctrica y sin duda precisamente esa es una de las formas de hacer crecer demanda de energía, ¿sí? Yo lo que quisiera saber primero, digamos, en esta charla inicial es, desde el punto de vista de su eslabón, ¿sí? ¿Qué propuestas, cómo ven el tema de crecimiento de energía? Pero además también, ¿qué se necesita para que Colombia sea un país más competitivo? Para que sea un negocio en la generación, en la distribución, en el consumo, y que las inversiones que le hagan sean rentables a través de la cadena. Ángela. Es la única pregunta. No, por supuesto, vamos. No, pues yo inicialmente pues agradecer a Bruce y a la Andy por esta invitación, que me parece muy válido la reflexión alrededor del crecimiento de este sector, porque como muy bien lo decía Bruce, este sector es una industria y como industria requiere crecimiento. Yo quería muy corto hacer una referencia corta de la presentación del señor ministro, que me gustó mucho, y nos dio excelentes noticias en temas petroleros, mineros y también del sector eléctrico. Él habló
en el sector eléctrico de la inclusión de las energías renovables no convencionales, que no puede ser sino una buena noticia para Colombia. Yo aquí lo que quería agregar era que el ingreso de estas energías renovables la vemos como una complementariedad a la canasta energética que tenemos actualmente, no como una necesidad de diversificación, porque este sector, si algo ha mostrado en los últimos fenómenos del Niño, inclusive desde el fenómeno del Niño del año 92-93, desde la ley 142 y 143, es una total resiliencia. Y cuando las personas dicen es que el sector casi se apaga en el último fenómeno del Niño, pues casi no vale, el sector no se apagó. Este es un sector resiliente que ha mostrado no solamente su compromiso con el país, sino que ha mostrado que tiene la suficiente energía, la suficiente complementariedad, pero sobre todo la suficiente confiabilidad para ser un sector robusto de talla mundial, y por eso nos hemos ganado la muy honrosa posición de ser la octava potencia del mundo en confiabilidad energética. Y entrando pues, Jaime, al tema del panel, básicamente nosotros tenemos sí unas ideas para el crecimiento del consumo, pero es importante aclarar que Colombia tiene el consumo per cápita más bajo de América Latina. De hecho, solamente le ganamos a Bolivia. Nosotros tenemos que lograr modificar ese tema. Y no solamente es un consumo per cápita bajo de sector regulado, sino no regulado, es decir, el consumo per cápita es demasiado bajito. Y si miramos cuál es el potencial que tenemos de crecimiento, pues tenemos un potencial inmenso de crecimiento en este sector. Estamos hablando para los próximos años. Gracias. Son dos transparencias nomás, listo. Tenemos un potencial de crecimiento de alrededor del 19% para los próximos 10 años. Entonces, esto lo que demuestra es que tenemos potencial de crecimiento, pero no lo vamos a lograr creciendo el consumo per cápita. Lo tenemos que lograr trayéndonos otros sectores a electrificarlos. Uno pues muy comentado, y el panel de antes de almuerzo habló de este tema, es el tema del transporte eléctrico. Pero nosotros vamos más allá, nosotros vamos hablando de la necesidad, de la electrificación de la economía. Aquí hay unas pequeñas cifras, hicimos digamos un porcentaje, sacamos un porcentaje del sombrero, porque pues crecimiento, ¿cuál es? Pues proyectamos un 30%, con ese 30% de sustitución de este consumo energético y pasando el transporte a transporte eléctrico, logramos inversiones de 5.068 millones de dólares, la sustentación llevaría a unas reducciones en las tarifas. ¿Por qué? Porque esto representa pues una disminución en el tema de las transferencias del sector y los fondos, etcétera, y es un círculo virtuoso, pero nosotros consideramos que el tema no debe quedar solamente en el transporte eléctrico, sí debemos apostarle. Hoy en día el desarrollo del transporte eléctrico va no solamente a los vehículos, sino a los vehículos de carga, y por eso creemos que somos competitivos en los dos aspectos. En el tema ambiental, importantísimo, compromisos COP21. Aquí vale la aclaración que este sector, el sector de generación eléctrica, ya cumple con compromisos COP21, ya pues digamos es poquito el rango que tenemos nosotros para mejorar en compromisos COP21, porque nuestra matriz ya es renovable, pero de todas maneras tenemos unos compromisos y tenemos unos cumplimientos, y básicamente pues digamos vamos por buen camino, y el ingreso de las renovables no convencionales no harán sino ayudar en el cumplimiento de este tema. Básicamente aquí también estamos hablando de, bueno, ustedes han visto que empresas como EPM, como Celsia, están haciendo ya, Emgesa, están haciendo estaciones de carga, independiente de que el ingreso de los renovables todavía se les dio los beneficios de la ley 1715, pero todavía no está el decreto reglamentario en forma. Ya las empresas están incursionando en renovables no convencionales y obviamente en los negocios paralelos a esto, y aquí me refiero pues al tema de las estaciones de carga. Como nos recortó el tiempo Jaime y Bruce, porque ya vienen los candidatos, simplemente agregar que en cuanto a electrificación de la economía también estamos hablando de la transición a nuevos usos de energía
ahí sí residenciales, la automatización de los procesos productivos y la tecnificación del agro, y ahí estaríamos cumpliendo con dos propósitos, ese sí medioambiental. El ministro esta mañana habló de un tema de equidad, básicamente la conectividad pues, al sector eléctrico de la población colombiana. Hemos adelantado muchísimo, estamos en el 97, casi 98%. Esto igual tenemos que subir hasta rangos, ojalá del 100%, es casi inaudito que hoy en día todavía exista gente que no tiene conexión al fluido eléctrico en sus los lugares apartados de Colombia. Y básicamente, por último, hablar de un tema de restricciones, que ahí también tenemos una posibilidad de, digamos, de crecimiento. Entonces, pues abrimos o le doy la palabra a José Camilo para continuar con las ¿Cuánto tiempo, Jaime? 10 minutos. Gracias. Gracias, Jaime y a Bruce, por invitarnos a participar en este panel. Sin duda alguna, el crecimiento de la demanda y el crecimiento de la economía son dos variables que van muy de la mano. O sea, lo que hay es que envolverle en un círculo virtuoso a las dos. La economía crece, la demanda crece, la demanda crece, la economía crece. Y en ello, por supuesto, que para que las dos vayan de la misma mano y hacia arriba, se requiere un sector eléctrico sólido, se requiere un sector eléctrico sostenible, se requiere un sector eléctrico que preste un servicio importante con eficiencia, con tarifas eficientes, con calidad, con confiabilidad. Pero para poder plantear unas propuestas, de que mencionabas tú, si hay barreras o cuáles son las oportunidades, pensemos bien cómo es la caracterización del consumo en Colombia. Ya Ángela lo mencionaba, el consumo per cápita en Colombia es de 1.100 kilovatios hora año. Eso es muy bajo. Comparado, es similar a Jamaica, similar a Guyana, similar a Belice, similar a Salvador. O sea, es un consumo per cápita muy bajo. La correlación positiva que siempre ha existido entre crecimiento económico, crecimiento del PIB y la demanda eléctrica, que siempre ha tenido una correlación positiva, en los últimos años ha habido un pequeño desacople. Y así lo mencionaba pues Bruce, y en los últimos meses veíamos, uno, el éxito del programa de Apagar Paga, ¿sí? Que mostró lo importante que es una demanda activa, ¿sí? El tema, por supuesto, de la desaceleración de la economía, que ha ido en ese tema. Pero no menos importante es cómo es el comportamiento del consumo en Colombia. En Colombia, la mitad del consumo es residencial. El 27% del consumo es industrial, a diferencia de a nivel mundial. A nivel mundial el consumo industrial es la mitad, o sea, lo que es a nivel residencial en Colombia. ¿Sí? Ese punto es bien importante. En Colombia no hay una industria electrointensiva, digamos que te jalone enormemente. Sí, hay industria intensiva en electricidad, pero no podemos hablar de que es una industria electrointensiva. La industria manufacturera consume aproximadamente el 12% del total pues, del país. Pero ese panorama, sin duda alguna, lo que genera son oportunidades hacia adelante. Entonces, en esos mismos estructuras de consumo, vemos, por supuesto, hay que avanzar en la universalización del servicio. La cobertura hay que llevarla al 100%, a pesar de que Colombia hoy la cobertura es al 97% por encima del promedio norteamericano, debemos llevar a la universalización total. Otro tema, sin duda alguna, es una política de industrialización adecuada en la cual ustedes han sido muy activos y no voy a ponerme yo a ampliar sobre ese tema, pero sí se requiere una política industrial adecuada que incluso incentive industria electrointensiva. Nosotros creemos que el mejor ejemplo de incrementar el consumo eficiente, le pongo ese rótulo, ese apellido, porque cuando uno habla de eficiencia energética es disminuir consumo. Yo hablo es incrementar el consumo eficiente. El mejor ejemplo de incrementar el consumo eficiente se llama movilidad eléctrica, que lo mencionaba Ángela. Y creo que nosotros hemos avanzado en ello, pero toca avanzar mucho más en el tema. Entonces, en ese contexto, voy a hablar sobre las oportunidades. ¿Hacia dónde debemos movernos? Más que barreras, yo no veo oportunidad, con independencia que nos puedan atacar más adelante con el tema tarifario, que de pronto pudiéramos abordar. Y quiero adentrarme en esos temas. O sea, uno, Colombia necesita una estructura, una canasta tarifaria flexible, una canasta tarifaria ágil. Voy a mencionar varios punticos. Uno, en Colombia necesitamos una estructura tarifaria binomia, que tenga energía y potencia. En Colombia la estructura tarifaria es monomia, o sea, variabilizamos el costo fijo.
E inclusive, y eso nos presenta dificultades cuando comparamos tarifas con otros países, porque no las estamos haciendo de manera adecuada. Yo conozco diversas publicaciones que te dicen cifras que son diferentes. Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? Hay que ser un poquito responsables en cómo hacemos los análisis comparativos de tarifas. Hay que avanzar en la estructura tarifaria de dos partes. En las tarifas horarias, hablo del eslabón que represento, que es el tema de distribución. La CREC recientemente pidió una resolución, la 015. Buen ejemplo porque ya establece tarifas horarias a nivel de distribución. Va a haber 3 bandas. Eso es importante, hay que analizarlo. Pero ya va en buena vía esa estructura tarifaria, digamos, desde el punto de vista horario. Otro tema tiene que ver con la eficiencia económica. La estructura tarifaria en Colombia, nosotros hemos perseguido más alcanzar el objetivo de neutralidad, de equidad, objetivos que son loables desde el punto de vista de cobertura, pero desde el punto de vista de eficiencia económica no. ¿En qué me explico? Un usuario residencial de nivel 1 que consuma, por ejemplo, 100 kilovatios hora mes, que esté en nivel 1 de tensión, y un industrial que esté en el mismo nivel 1 de tensión, consumiendo, pongámosle, 2.000, 3.000, 4.000 kilovatios hora, en ese nivel de tensión, paga el mismo cargo de distribución. Eso no puede ser. O sea, es un criterio de equidad que ha permitido incrementar cobertura, pero va en contra de la eficiencia económica como se hace a nivel mundial. Inclusive a nivel de gas, y de aquí que veo al doctor Orlando también, hay canastas tarifarias, donde tú le das flexibilidad para que te muevas, mirando siempre el sustituto, lo que veo el netback del combustible sustituto para el que me puede avanzar. Eso hay que avanzar en esos temas con esas tarifas horarias, y podemos aplanar la curva de carga del sistema. Oigan, bien, en Colombia, la demanda máxima en Colombia es 50% más que la demanda mínima. Es un 20% más que si tuviéramos una demanda plana, promedio. Si nosotros pudiéramos, con tarifas horarias, con tarifas de dos partes, cargar la curva de carga, así suena redundante, cargar la curva de carga en los valles para aplanarlas un poquito más, desde el punto de vista de transporte, con la misma infraestructura, pudiéramos disminuir los costos en un 20%. Esas son soluciones de gana-gana para la sociedad. Ahí tenemos que trabajar. Otros temas son los temas parafiscales. El alumbrado público hay que revisarlo, por Dios. El alumbrado público, para algunos industriales aquí presentes, le representa casi que el 15 y el 16%. Eso es una cosa monstruosa, eso no puede ser. Eso hay que revisar. Hay que revisar los impuestos parafiscales en materia de estampillas regionales, el tema inclusive de los fondos parafiscales que han generado un beneficio importante para el país, PRONE, hay que revisarlos y ajustarlos para maximizar. Yo no quiero referirme en muchos temas, pero con esos temas yo creo que podemos avanzar en una solución que sea de gana-gana para la sociedad. Aquí tenemos que ser todo rentable. La industria eléctrica es parte de la industria también, sin duda alguna. Y aquí el mensaje, la invitación es, no queremos un sector eléctrico rentable a costa de la competitividad de la industria. No lo queremos. Pero tampoco queremos un sector eléctrico insostenible a costa de la competitividad artificial de la industria. O sea, los dos tenemos que ser competitivos, los dos tenemos que ser eficientes y trabajar de la mano. Yo quiero de verdad cerrar invitando a la Andy, invitándonos a todos a que nos sentemos y busquemos y exploremos alternativas, pero con un objetivo mirando que seamos proactivos. O sea, pienso que cuando uno lo dice, quiero cerrar con ello, y que ayude eso y contribuya a las propuestas a presentar los candidatos presidenciales. O sea, las tarifas nos dicen, te voy a poner un ejemplo, las tarifas de distribución en Colombia son 2, 3, 4 veces más grandes que en Brasil, Chile y Perú. Si eso fuese así, estamos mal. Lo que pasa es que comparamos mal. Le voy a poner un ejemplo. Nivel 1 en Colombia, de tensión en distribución, vale 25 pesos, promedio país. Vale 150 pesos. Nivel 4 en Colombia, promedio, vale 25 pesos. 6 veces más, nivel 1 con nivel 4. Entonces tú dices, 6 veces más. Es que depende del voltaje, etcétera, etcétera. Hay que comparar lo comparable. Inclusive, y lo voy a mencionar, cuando nos mencionan, los WACC son altísimos. Los WACC no es garantía de rentabilidad. Quiero dejar ese mensaje aquí claro en el auditorio. El WACC es una tasa de referente aplicada a unos activos que son antes de impuestos. Si tú lo pones después de impuestos, una tasa del 7%. La rentabilidad depende no solamente del WACC, sino de todos los componentes de ingresos y costos. Nosotros hicimos un estudio de 33 sectores de la economía colombiana en un horizonte de 8 años. La distribución eléctrica está por debajo del promedio de la economía colombiana. Y la distribución eléctrica en Colombia, la rentabilidad sobre activo y sobre patrimonio,
es inferior a Brasil, Chile y Perú. Y nosotros tenemos, como lo decía mismo Bruce, el sector eléctrico es otro sector que compite por el capital. Los recursos no son infinitos, los recursos son finitos. Y lo que hay que garantizar una rentabilidad razonable a todos los que participan para que avancemos de manera adecuada. Con una rentabilidad razonable, pero por supuesto que sin patrocinar ningún tipo de ineficiencias. Hay que perseguir de que seamos eficientes, sostenibles, suficientes, pero con una rentabilidad adecuada. O sea, pero ir de las manos los dos sectores. De lo contrario, estamos muertos. Diego, aprovecho un poco lo que ha dicho Ángela también y José Camilo, en el sentido de que empieza uno a oír cosas que ha pedido los consumidores, ¿no? También o sea, empieza a haber como acuerdos en las posiciones de la cadena. Entonces, pues el tema de tarifas binomias, el tema de tarifas horarias, cosas de esas que se vienen solicitando de la revisión de los cargos por distribución, etcétera, ¿no? Entonces empieza uno a ver temas comunes. Qué pena irme adelantando, pero quería, aprovechando que viene Diego, decir, o sea, si hay espacios efectivamente de concertación y de posiciones comunes, ¿no? Ahora sí, Diego, qué pena. No, yo creo que me quitaste la palabra y precisamente iba a empezar por ahí. Yo veo grandes coincidencias y yo diría que la respuesta corta a la pregunta es remando todos para el mismo lado. Es mucho más fácil todos contra el problema y no unos contra otros. Entonces, para mí pues es muy entusiasmador y más alrededor, digamos, de la mesa que estamos trabajando con la Andy, de que expongamos como la radiografía que está afectando cada uno de los sectores y buscar, digamos, puntos comunes. De otro lado, mirando desde el punto de vista energético, o sea, es fundamental para el desarrollo económico contar oportunamente y confiablemente con el energético. Y esto, pues, nosotros propendemos por una política energética incluyente, sostenible y que promueva equilibradamente la competitividad. El tema de competitividad es fundamental, especialmente desde el lado de la industria. O sea, si nosotros no tenemos un energético competitivo, pues no estamos yo con yo, estamos, digamos, frente al resto de países que están compitiendo con nosotros, y si estamos lejos en tarifas, pues vamos a tener grandes dificultades. Partiendo de ese entendimiento, es importante entonces revisar cuáles son esos pilares fundamentales, y digamos de una manera muy resumida, lo quería presentar como una radiografía y propuestas de soluciones. En el tema de generación eléctrica, o sea, tengamos en cuenta que la generación eléctrica pesa el 60% del valor de nuestra factura. A hoy contamos con una matriz energética con varios activos ineficientes económicamente, con costos variables de 280 pesos por kilovatio y hasta por encima de 1.000 pesos por kilovatio. Si eso lo comparamos con energía hidráulica, que está del orden de 70 pesos por kilovatio, con energía térmica, carbónica, del orden de 130, 150 pesos, yo creo que ahí hay oportunidad, digamos, de ir renovando ese parque. Y en buena parte, lo digo también con autoridad moral, o sea, nuestra organización es una organización que invierte muy buena parte de su CAPEX en actualización tecnológica, y esa es una forma, digamos, de hacer desarrollo económico y es una forma de competir efectivamente en los mercados. En tema... en el tema de energético, digamos, térmico, nosotros somos benchmark internacional en los consumos, y por eso digo que tenemos que ir propendiendo porque a lo largo de la cadena estemos con la mejor tecnología disponible. En tema eléctrico, nosotros hace por lo menos 4 o 5 años tomamos la decisión, no se compra un solo motor que no sea de alta eficiencia, y todos los motores que teníamos los cambiamos a alta eficiencia. Entonces se han hecho grandes inversiones que ayudan, digamos, a racionalizar el consumo. Soluciones propuestas, se necesita apoyo regulatorio, y la solución nos lo compartía esta mañana el señor ministro, o sea, la tiene el gobierno, como es la realizar adición de capacidad a través de mecanismos competitivos, como ya lo comentaba. En transmisión eléctrica, esto es más o menos el 10% del valor de la factura nuestra. Tenemos un plan de expansión económicamente ineficiente, lo cual está conllevando a pagos de la demanda por concepto de restricciones del orden de 400 millones de dólares anuales. En el caso particular de la organización que yo represento, nosotros pagamos del orden de 6.000 millones de pesos anuales. Estos cargos son superiores a cualquier otro de la región.
El mayor dolor en ese campo son las resoluciones. Actualmente no existen responsables ni penalidades por las ineficiencias, pero inequitativamente siempre termina la demanda pagando por ello, lo cual pues es un desequilibrio. Ahí proponemos como solución una mejor planeación de las expansiones, validando permanentemente en el tiempo los beneficios de los proyectos ejecutados, al igual que lo hacemos, digamos, en el sector industrial. Nosotros proponemos cualquier proyecto de crecimiento, expansión, de penetración en nuevos mercados, y permanentemente estamos monitoreando si lo que preveíamos se está dando o no se está dando, y se van haciendo los ajustes y correctivos necesarios. Aquí, digamos, con esta gráfica vemos claramente la barra azul. De la barra azul hacia la izquierda, digamos, es como el consumo normal del país, donde están todos, digamos, bastante parejos, pero en la medida en que nos vamos alejando hacia la derecha, pues están las cifras que les compartía ahora. En distribución eléctrica, esto es más o menos el 20% de la factura que pagamos en la industria. Allí tenemos altos costos de distribución, nuestros costos de distribución son de los más altos de la región. Impedimentos de optimización para el usuario no nos permiten ser más competitivos, y ahí, digamos, el tema de cambio de nivel de tensión es bastante lesivo. Digamos que lo que nosotros pediríamos es la posibilidad, sin ser penalizado o pagar por anticipado, el cambio de nivel de tensión. Si yo estoy en una zona donde estoy servido y puedo conectarme a nivel 3, pues ¿por qué tengo que estar forzado a estar conectado a nivel 1? ¿Sí? Políticas y controles de confiabilidad muy laxos, siempre en favor del operador de red y en perjuicio de los consumidores. En el caso particular de la industria nuestra, un parpadeo nos echa a perder toda la producción que está en proceso. Entonces, digamos, si miramos los estándares SAIDI y SAIFI, que enseguida les voy a mostrar un gráfico, Colombia mediamente tiene un promedio de paros de 36 horas y tenemos 48 paros en el año, cuando los países competidores, vecinos nuestros, tienen 5, 10 paros y los tiempos de duración son mucho más bajos. Eso, digamos, es una gran desventaja frente a lo que tenemos. Y muchas veces cuando uno reclama, pero hombre, es que llevamos 15 paros, sí, pero es que la norma me permite en el trimestre tener 30. Eso pues es absolutamente mortal. Soluciones propuestas: eliminar barreras regulatorias para conectarnos, o sea, aumentar los niveles de tensión, mejorando así confiabilidad y costo. En cuanto a calidad de energía, necesitamos ponernos a la par a los indicadores que les mencionaba ahora. Suministro de gas. En el suministro pesa más o menos el 45 al 50%, dependiendo de la región donde uno esté, del valor de la factura. Faltan mecanismos de promoción e inclusive impedimentos para el desarrollo mismo de nueva oferta local. Ejemplo y gracia, gas asociado, que lo hemos tocado pues a lo largo del día, todo el tema de gas no convencional, shale gas, etc. Políticas de promoción centradas únicamente en el gas importado, y en esto pues nos están metiendo hasta por los ojos el tema de la regasificadora del Pacífico, y nosotros desde nuestro punto de vista creemos que hay oportunidades mucho más lógicas de desarrollar, digamos, la base de fuentes de energía gasífera a nivel local, onshore. Aquí están los gráficos que les mencionaba del nivel de paros. Digamos, estos pues no son cifras que nos inventamos nosotros, son estadísticas que sacan a nivel internacional. En transporte de gas, este pesa más o menos el 30-35% de la factura. Aquí se requiere equidad, inclusión y apertura comercial en los sistemas de transporte. Hoy tenemos tubos con capacidad disponible y va uno a acceder a esa capacidad y pues no se la venden. Entonces, subutilizada. Ahí pues digamos también llamamos la atención. Yo creo que también se debería manejar eso de manera más abierta y competitiva. Atrapamientos de gas disponible por falta de expansión de los sistemas. Esta mañana pues veíamos la importancia de ampliar esa base, digamos, de fuentes de energía, pero si los pozos están desconectados del sistema de transporte, pues no hay forma de sacar el gas. Soluciones propuestas: tenemos portabilidad de contratos de transporte y nuevas redes de interconexión de tuberías.
desarrollo y promoción de infraestructura nueva, complementaria, además de actualizar las condiciones de remuneración como el WACC. En distribución del gas, que pesa más o menos el 15% del facturado, tenemos altos costos de distribución, igualmente tenemos uno de los costos más altos de la región, impedimentos de optimización para los usuarios, o sea, también lo mencionaba el doctor Camilo, si yo estoy cerca al tubo principal, pues que no me impidan conectarme ahí y me obliguen a pagar toda una red de distribución que no me estoy beneficiando ni siquiera de ella. Aquí pues un cuadro comparativo también pues de fuentes internacionales de los precios de la energía. En rojo ustedes ven pues a Colombia y todos nuestros países vecinos están pues mucho más por debajo. Desde el eslabón de consumidores, desde el punto de vista de barreras y oportunidades para el crecimiento, nosotros sentimos que la mayor preocupación ha sido priorizar la confiabilidad por encima de la competitividad, cuando en nuestro criterio ambos pilares son fundamentales para que haya competitividad ampliada del sector. Aquí pues varias propuestas también que pues, las ponemos sobre la mesa para irlas conversando y decantando de manera pues colectiva. Las regulaciones deben revisar de manera integral el sector energético e industrial para no generar así inequidades, que un sector subvencione, que lo mencionaba ahora también Camilo, de un sector a otro. Nosotros no estamos pretendiendo, digamos, minar las rentabilidades de un sector, sino que estemos todos trabajando sobre la misma base. Es clave definir una política clara y concreta en materia energética, o sea, definir claramente el qué. En especial sobre el plan de expansión, promoviendo plantas más competitivas que sustituyan combustibles costosos y tecnologías ineficientes, que mencionaba yo ahora al principio. O sea, el tema tecnológico es fundamental hoy en día en una economía abierta para competir. Así volveríamos mucho más eficaz la matriz energética del país, manteniendo o inclusive mejorando los mismos niveles de confiabilidad y eficiencias, además de ser competitivos a nivel internacional. Colombia es rico en hidrocarburos y renovables. Todas las tecnologías son bienvenidas, en la medida que garanticen confiabilidad y eficiencia, pero considerando siempre competitividad y condiciones que viabilicen las fuentes renovables. Identificar los incentivos que deben colocarse para alcanzar esa política para que sea viable en condiciones de libre mercado, además de no contar con flexibilidad en la contratación de corto y largo plazo, algo que también es fundamental para la industria, o sea, poder uno predecir y tener claridad en su matriz de costos. Promover el desarrollo de los campos de gas locales, evitando de paso lo que mencionaba ahora, el atrapamiento de gas. Debe garantizarse que el desarrollo de la transmisión eléctrica y el transporte de gas sean imparciales e incluyentes sin generar atrapamientos que causen impacto sobre la demanda. Garantizar costos de distribución económicamente eficientes y equilibrados, en su defecto permitir el libre acceso a la red principal, igual lo mencionaba ahora. Nosotros desde la demanda consideramos fundamental una representación activa de la demanda en los foros de discusión de los manejos energéticos del país. O sea, nosotros solamente nos enteramos de la información y digamos, no solamente tenemos una contribución importante allí, sino que siempre somos los primeros que nos sacan de la línea. Es vital, algo que también se mencionaba aquí en la mesa, ponerle control a los apetitos taxativos en los municipios y regiones. O sea, es que hay una zanahoria muy grande porque estamos hablando de groseramente 6.000 millones de dólares. Entonces cada pues, alcalde de municipio y región pues, dice pues un 1%, eso no pesa mucho, y ese 1% aquí y ese 1% allá va encareciendo finalmente pues, las tarifas. Por último, entonces, la rentabilidad de una empresa está sustentada en reglas de mercado claras y competitivas en la parte operativa. Fundamental el componente tecnológico, que lo he mencionado pues, a lo largo de la presentación, donde las condiciones de mercado no sean las mejores, entendemos la necesidad de cargos regulados eficientes e incentivos correctos y apropiados, manteniendo siempre, digamos, una calibración permanente, que no nos quedemos pues, anclados. Calibración, bueno, ya lo mencionaba. Consideramos apropiado el ejercicio que ha realizado la Comisión de Regulación
para la comparación de precios de energía. Esperamos que la revisión de las tarifas por parte de la CREC sea periódica y permanente, que profundicen a nivel de detalle necesario para cada actividad de la cadena, introducir los ajustes y correcciones necesarios en línea con las oportunidades de mejora en eficiencias, beneficiando el precio más competitivo y remuneraciones justas para todos. En materia de energía, si bien hay varios actores competitivos, es importante fomentar una participación abierta e incluyente, fortalecer la matriz energética, que compitan eficientemente mediante tecnologías más eficaces, establecer incentivos adecuados para la generación eléctrica, que dinamicen las minuto, actualizaciones. Diego, porque… Ya estoy terminando. Que dinamicen las actualizaciones tecnológicas, y ese es otro tema bien importante. O sea, el gobierno tiene unos incentivos para esas actualizaciones, pero es tan engorroso y tan demorado el trámite que uno pues termina haciéndolo más bien directamente, y lamentablemente no se pueden presentar después retroactivamente. Entonces ahí también invitamos a que se desarrollen mecanismos ágiles. Remuneración adecuada y efectiva para todos los actores de la cadena, incluida la demanda mediante tarifas competitivas, y no es sano la situación actual donde se garantice remuneración a todos cuando hay empresas que consumen el doble de combustible para generar las mismas unidades de energía. Fomentar la entrada a mercados de nuevos actores que traigan eficiencia y competitividad. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 8 minutos y por supuesto una discusión va a ser difícil en 8 minutos. Digamos que veo un poco que desde el eslabón de consumidores el tema se concentra un poco en el tema de precios de energía y por supuesto si eso es lo que les duele, pues ese es el papel, pero también digamos que vi cosas comunes y vi digamos también afirmaciones diferentes a las que les oí digamos también a ustedes. Entonces tratemos en 3 minutos cada uno de redondear y de responder lo que consideren que deban responder y tratar de construir sobre los temas comunes. Ángela. Sí, bueno, muchas gracias, Jaime. No, de verdad, pues yo estaba hoy sorprendida porque sí se volvió un panel de precios de energía y básicamente pues el nombre del panel era cómo electrificamos la economía. Entonces, pues bueno, si queremos seguir con los precios de energía, varias cosas y son preguntas a Diego. Cuando Diego se refiere al tema de participación activa de fuentes de generación, ¿por qué no me explicas un poquito más ese concepto de participación activa? Porque en Colombia tenemos, digamos, una participación abierta de fuentes de generación, y otro tema que me sorprendió en cuanto a generación es el tema de, sí, la respuesta igual activa de generación. Entonces sí quería un poco, y después me refiero al tema de precios. Me refería a lo que mencionaba yo, digamos, de la componente tecnológica, o sea, que vamos metiendo nuevas fuentes, digamos, con tecnología avanzada en sustitución de las más antiguas. Pero digamos, si uno hace una revisión del parque de generación colombiano, sin excepción ninguna, todas las plantas, todas las térmicas, las hidráulicas, etcétera, todas están casi 0 kilómetros. O sea, el componente de actualización de las plantas de generación en Colombia es, digamos, no solamente competitivo, sino muy bien evaluado a nivel mundial. Entonces, digamos, aquí no existen plantas viejas per se, sino plantas que están comprometidas, pues obviamente con medio ambiente, con generación eficiente, etcétera. La idea sí, definitivamente es reemplazar todo aquello que no sea competitivo para la industria y pues básicamente, por ejemplo, en el último fenómeno del Niño que tuvimos que generar con líquidos por una deficiencia de gas, pues básicamente esos líquidos no son los más adecuados o los más eficientes en cuanto a precios se refiere, pero yo creo que la matriz tiene una diversificación y como fueron 3 minutos y ya llevo 2 y medio, un poco el tema de precios, nosotros hacemos para fortuna de la industria y sobre todo para tranquilidad nuestra una revisión anual permanente de los precios de energía.
tenemos que tener en cuenta cuando hacemos las comparaciones que en el componente G por lo menos tenemos 5 componentes que no son energía, y eso lo tiene Colombia, y definitivamente en la desagregación del valor del componente G, pues hay unos valores que no son, repito, generación, pero que encarecen el componente, son temas sociales, etcétera, que todos pues aquí conocemos, y en aras del tiempo no los, pues no entro a determinarlos, pero definitivamente en cuanto a competitividad, esa gráfica que se pasó anteriormente es una gráfica con precios de hace 2 años. Tenemos que mirar los precios de energía del año pasado, post niño, y compararlos también para hacer una comparación más justa. Gracias. Yo reitero mi invitación a que busquemos dónde podemos avanzar, de manera que todos seamos competitivos, eficientes y rentables. No es bueno permanentemente el discurso de las tarifas. Bienvenido los comentarios y donde podamos avanzar, excelente. Este es un tema que hay que entenderlo en su dimensión. Cuando hablamos de tarifas debemos hablar de precios y debemos hablar de cantidades. Y cuando hablamos de cantidades tenemos que ver qué tan eficientes también somos en el consumo. Cómo es nuestra matriz, nuestra estructura de costos. Pues voy a poner un ejemplo. Para la industria manufacturera, en promedio con la matriz de insumo-producto, el tema eléctrico representa entre un 1 y un 6% de los costos. Hay temas a nivel de precios, variables endógenas y exógenas, que afectan las tarifas. Unos son los parafiscales, como mencioné, otros son los temas de la estructura tarifaria. Hay que entender que la tarifa es diferente al costo. Yo invito a todos los industriales que nos sentemos y que entendamos a qué obedece una tarifa y a qué obedece un costo, porque estamos confundiendo los conceptos. Doctor Diego, yo quiero regalarle a usted copia de una carta que le mandamos a la Andy hace un año, donde le explicamos esos temas, para que nos sentemos de verdad, donde miremos en detalle cuáles son las diferencias. O sea, mire, le voy a poner un ejemplo, y esto, diferentes publicaciones con diferentes fuentes dan información contraria. El año pasado, The Economist, que es o sea, le creo a The Economist, mencionaba tarifas residenciales de Colombia de las competitivas. Colombia no es la más baja en tarifa, pero tampoco es la más alta. Estamos en la media. Cargos de distribución no son de los montos que mencionan 2, 3, 4 veces a otros países. Les puse el ejemplo que el nivel 1 de Colombia vale 150 pesos y el nivel 4 vale 25. Son 6 veces, pero eso no quiere decir que sean tarifas que son 6 veces, porque dependen los consumos, las cargas, la estructura de carga. Hay que entender esa situación para poderlo interpretar. Voy a poner un ejemplo. Me parece excelente que la CREC esté publicando los informes tarifarios. Voy a poner este ejemplo. A nivel industrial, el informe de la CREC publica 20.7 centavos por kilovatio hora. Yo invito, si aquí hay algún industrial sentado en este recinto que esté pagando 20.7 pesos por kilovatio hora, que se pare. Y estoy seguro que no hay ninguno. Porque 20.7 por centavo son casi 630 pesos. No se paga ni para el nivel 1 la cifra más costosa en Colombia. O sea, avancemos. Yo creo que avancemos en la búsqueda de soluciones, pero bajo un marco. No queremos un sector eléctrico rentable a costa de la competitividad de la industria colombiana, pero tampoco queremos una industria colombiana competitiva a costa de la sostenibilidad y suficiencia. Trabajemos de manera conjunta y esa es la gran invitación, a que nos sentemos a buscar espacios donde podamos mejorar, por supuesto, con la eficiencia, sin duda alguna, porque no compartimos ese tipo de situación. Pero que entendamos la estructura, entendamos por qué la curva de carga colombiana, como reitero, la demanda máxima representa el 50% de la demanda más baja. Nosotros tenemos el deber y la obligación como colombianos de prestarle servicio a todos los colombianos. Y eso cuesta también. O sea, que hay distorsiones de pronto en la estructura tarifaria, sí la hay, pero que podemos mejorar. Esa es la gran invitación, que nos sentemos y que inclusive podamos nosotros, al panel que es mucho más taquillero el que viene, por supuesto, que podamos presentarle recomendaciones, o sea, que contribuyan a que avancemos desde el punto de vista de crecimiento económico y de demanda de energía, porque inexorablemente deben ir de la mano. Lo que hay que hacer es invitarlos a envolver eso en un círculo virtuoso para que trabajemos de manera adecuada hacia adelante. Diego.
Yo diría que en respuesta a las observaciones, de nuevo, pues creo que el tema está servido para trabajar conjuntamente y ver, digamos, como oportunidades a lo largo de la cadena. Respondiendo, digamos, la inquietud del tema de eficiencias, el hecho que una planta esté 0 horas no quiere decir que tecnológicamente sea avanzada. O sea, cuando yo hablaba de ineficiencias, si tenemos plantas de heat rates de 10, 12, 14, cuando en el mismo sector hay plantas de 7, entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, digamos, como de mirar, igual que hacemos nosotros en el sector industrial. O sea, uno tiene máquinas que son operativas, le saca la producción, pero salen nuevas tecnologías que lo vuelven más competitivos, las echamos a la chatarra y las sustituimos por unas nuevas. En el tema, digamos, de tarifas comparativas, pues yo también puedo tener una visión parcializada desde nuestra propia organización. Nosotros operamos en 8 países y en los 8 países comparamos, además de los vecinos con quienes competimos allí, las tarifas y pagamos tarifas inmensamente inferiores. Digamos, doctor Diego, entre costo variable y costo fijo, cargo fijo, porque hay cargo binomio, caso Morón. Pero sin entrar en el detalle, digamos, de la estructura de la tarifa, pues es lo que nosotros pagamos en la factura. Y entonces comparamos el uno con el otro y eso lleva a que entonces administrativamente, y es, digamos, como la pregunta central, cómo fomentar la demanda, nos toca llevarnos la producción para otros lados. Y eso, digamos, no favorece ni el desarrollo económico ni el mayor consumo. Con el debido respeto, yo no creo que algún industrial se haya ido por el tema de tarifa. De pronto existen dificultades, de verdad. Pero esas amenazas no son buenas. Hay que trabajar y construir. No son A ver, amenazas. yo creo primero, a ver, Bruce esta mañana, y yo ya he hablado con algunos, todavía no he ido a donde José Camilo. Bruce presentó unos nuevos escenarios de Andy, y en esos nuevos escenarios presentó una mesa de energía y gas, que ya Ángela la conoce porque ya hicimos la visita oficial, sí, la conoce por aquí Andej, el Naturgas nos ha acompañado en algunas mesas. Entonces, digamos que creo que hay un escenario en la Andy que llamamos mesa de energía y gas, donde recuerde que hay una cámara de grandes consumidores que está, digamos, aquí representada, pero que la Andy, digamos, tiene jugadores más allá, digamos, de la cadena de consumidores, y un poco lo que hemos tratado de hacer en esa mesa es de sentar esa composición para tratar efectivamente de dar esas discusiones que tú estás proponiendo, ¿sí? Esa mesa ya viene funcionando hace más de un año, ha sido capaz de lograr más de 10 acuerdos ya, ¿sí? Y estábamos un poco en este momento visitando efectivamente a los gremios a invitarlos a participar. Entonces, digamos, a José Camilo no le hemos hecho esa visita, también se la debo a Socodis todavía, pero estamos en ese plan y ese es un plan, digamos, que en marzo, y ya hemos generado escenarios donde, como le digo, Naturgas nos ha acompañado, por ejemplo, en las discusiones de la planta regasificadora, ¿sí? Andej nos va a acompañar en unas propuestas sobre el tema de contratos a largo plazo y cosas de esas. Ángela se nos sumó a la mesa de movilidad y sostenible, entonces creo que… ¿Qué era la razón de ser de este panel? ¿Cómo Sí. electrificamos la economía? Y cómo Entonces, lo que yo diría es, hablando como vicepresidente de Andy, esa es la misión, por supuesto, así como, digamos, los generales tienen su gremio, los consumidores también y los distribuidores, y está bien que lo tengan y tengan sus posiciones y son respetables y de eso se trata, pero como Andy sí la labor que tenemos que tratar de hacer es esa que tú estás proponiendo, está el escenario y vamos a aprovecharlo. Por tiempo nos toca cortar aquí, la verdad muchas gracias, bueno, el picante también hacía falta, un poquito de picante en la… Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas y por supuesto a nuestro señor moderador por sus interesantes aportes. A continuación y mientras nos acondicionan el escenario, los invito a ver este video de Tenaris.